Bueno, nos volvimos a encontrar. Yo pensé que ya había terminado mis presentaciones, pero me ofrecieron unos canelazos, entonces aquí me tienen otra vez. Y eso de que el doctor Paul dice conferencias cortitas, espero que sean cortitas, según él. Vamos a hablar de los principios básicos de intervencionismo ecoguiado. Hay ciertas ventajas que, pero si yo me acomodo aquí porque ahí esta lucecita me estorba. Bueno, ya. Bueno. Listo, sigamos. Pero sí me gustaría que bajaran un poquitico la luz. ¿Cómo? Bueno, vamos a progresar entonces. Hay unas ventajas que tiene el ultrasonido musculoesquelético que ya las hemos visto, las hemos mencionado, las conocemos, que son importantes para poder llegar a hacer intervencionismo ecoguiado. Hay unas ventajas, hay unas desventajas. Las desventajas, en este caso, la que quiero llamar la atención es el operador dependiente. Eso es como el que sabe hacer las cosas. Cuando uno aprende a hacer, las empieza a hacer bien y ya con el tiempo y con los años le va dando a uno la experiencia. O sea que la dependencia va a ser determinada por los años de experiencia que uno vaya teniendo. Es un conjunto de procedimientos de tipo invasivo que son guiados obviamente por ecografía. Hay unos procedimientos invasivos no quirúrgicos que pueden estar controlados, como las infiltraciones ecodirigidas, como los bloqueos nerviosos en este caso, y las punciones ecoguiadas como para tomar biopsias. Y las cirugías percutáneas, que también ahora las pequeñas cirugías o las cirugías mínimamente invasivas, inclusive ya están utilizando la ecografía como herramienta para no tener una cirugía abierta como tal. Obviamente los requisitos, el equipo, la sonda lineal o en algunos casos la sonda convexa y el consentimiento informado. Es supremamente importante. El paciente debe saber, conocer qué es lo que se le va a hacer y cuáles son las posibles complicaciones que pueda tener. Y la planificación es fundamental. Si usted no planifica, en algún momento va a tener un error o va a tener alguna posible complicación. El ecógrafo, los transductores son importantes, el equipo de todo el material que se debe utilizar, las agujas, las jeringas, el tipo de agujas, si es con electroestimulación, los medicamentos, los aditamentos que se van a necesitar para la limpieza, la asepsia, la antisepsia y todo ese tipo de situaciones que se deben tener presente y en cuenta en un procedimiento de intervencionismo. La planificación, obviamente, preparar el paciente, discutir todas las opciones terapéuticas. El consentimiento informado debe tener toda la información, resultados, efectos secundarios, posibles complicaciones, toda esa información la debe tener el paciente y debe ser firmado por el paciente y por un familiar inclusive. El equipo, preparar la ecografía, definir qué tipo de medicamentos es, nombres, dosis, fechas. Esto pareciera muy obvio, y en el momento, por ejemplo, de hacer el intervencionismo hay que revisar inclusive el medicamento porque se puede presentar, pasa en TNT, pasa en la vida real. Ustedes en vez de poner una dexametasona están poniendo un diclofenaco o una atropina o algún otro medicamento totalmente distinto. Entonces hay que ser muy precisos y muy cuidadosos en el momento de hacer el procedimiento. Todo lo que es la instrumentación, las jeringas, las agujas, todo las gafas, las gasas, todo el material en este momento, pues por lo de la pandemia de protección, el sitio hay que prepararlo, identificar muy bien. A veces se cometen errores, se bloquea el nervio que no era, se bloquea el nervio contralateral. Entonces el paciente no solo se gana un procedimiento, sino que se gana un segundo procedimiento por no tener bien identificado ese lugar de punción o la estructura que se va a bloquear. Entonces todo lo que se relacione con el
sitio de punción hay que estar muy bien. El lugar del sitio es supremamente importante. Miren, no se debe hacer, nosotros ya por protocolo, inclusive por normas del gobierno, no se debe hacer este tipo de infiltraciones intraarticulares en consultorios, sino que se debe hacer en lugares de más cuidado, como una sala quirúrgica. Entonces, esto hay que tener toda la precaución posible. El lugar, el procedimiento, miren, un procedimiento intraarticular con toda la asepsia y antisepsia, con toda la protección, con bastante jabón, inclusive para evitar que de pronto tenga una complicación, una posible complicación como una infección. Se debe planificar siempre, es importantísimo. La decisión para poder realizar es todo lo que he mencionado: identificar el objetivo, buscar la forma más fácil y menos complicada de tener acceso, no hacerlo de manera al revés. Un ejemplo: si yo voy a hacer un bloqueo del nervio safeno derecho, me debo parar al lado derecho del paciente y no debo hacer, por ejemplo, el bloqueo del nervio safeno del lado izquierdo desde el lado derecho del paciente. Entonces es la comodidad inclusive para uno como médico en el momento de hacer el procedimiento como tal. La ergonomía es fundamental, porque además de eso puede uno terminar inclusive teniendo una patología de tipo laboral inclusive. Entonces la ergonomía es bastante importante tenerla presente para evitar ese tipo de complicaciones, no solo para el paciente, sino para uno también. Los requisitos, la técnica, todo lo que lo he mencionado. La sonda estéril, tenemos unos protectores inclusive en la clínica, son unas bolsas plásticas sencillas, se esterilizan. Los guantes, todo el material inclusive, cómo se hace, se le echa alcohol inclusive a la sonda, se le pone el plástico con el cauchito, eso ya ayuda a que la asepsia sea lo más completa posible. El jabón quirúrgico es importante, que nos puede ayudar como medio de transmisión para la ecografía, nos puede servir. Localizar, ubicar muy bien lo que se va a bloquear, sea bursas, articulaciones, tendones, vainas tendinosas, los músculos, la parte nerviosa, los bloqueos nerviosos son fundamentales. Para los procedimientos de tipo diagnóstico como biopsias, artrocentesis y punción, es importante igual buscar la ventana acústica. Y para la parte terapéutica de todo esto, inclusive el lavado de las calcificaciones del manguito rotador, son procedimiento bastante importante y nos puede ayudar mucho para el manejo del paciente. Los esteroides como productos más utilizados es muy bueno, pero excepto en la parte tendinosa, no infiltrar tendones con esteroides, así no sean de depósito. Es importante tener claro eso, porque a mediano o a largo plazo puede terminar una complicación de una ruptura tendinosa y ya es el manejo quirúrgico, ya obviamente va a agravar la recuperación del paciente. Entonces, tener en cuenta lo de los esteroides. La proloterapia es una opción terapéutica, eso ya es otra forma de hacer manejo de problemas inflamatorios, de lesiones inflamatorias a nivel del sistema musculoesquelético. Tiene muy buenos resultados, pero hay que hacerlo de forma repetida, que eso según el sistema de salud puede ser muy complicado. La escleroterapia, utilizando el polidocanol para esos procesos de neovascularización en esas inflamaciones, sobre todo en los tendones, es importante tenerlo presente. La aplicación de anestésicos, la toxina botulínica, inclusive para procesos de retracciones o contracturas musculares, es importante. Y la viscosuplementación, que también nos puede ser importante. Las técnicas de abordaje, técnica directa, la técnica indirecta, señala uno el punto y ya luego sin el ecógrafo. Entonces, ya teniendo el ecógrafo para ubicar, sígalo haciendo con el ecógrafo, ¿cierto? Eso es importante. Las técnicas de abordaje se consideran
en tiempo real de técnica directa y técnica indirecta. La técnica directa ponemos el transductor y la aguja se va a visualizar en un eje largo todo el trayecto. Es mucho más fácil y de menos posibles complicaciones hacer el procedimiento en un corte longitudinal o en eje largo. En el eje corto usted solamente va a ver una porción de la aguja. Aquí observamos la longitud completa de la aguja y sabe dónde está la puntica de la aguja. Es importante ver dónde llega. En cambio, en el eje corto solamente se va a ver una parte y no se va a ver, generalmente no se ve la punta de la aguja. Entonces es importante, yo siempre hago los procedimientos en eje largo, entonces tenerlo presente. En el eje corto, miren que el transductor se visualiza parte de la aguja, pero no se ve la punta, que es lo más importante en el procedimiento. Que a veces esa punta puede estar lesionando una estructura vital, una arteria, un nervio, y no se está visualizando. Aquí vemos en el eje corto, se puede utilizar por ejemplo, para la parte intraarticular en rodilla, es importante. Hay otras técnicas del STIR que nos va a ayudar a mejorar la visualización de la aguja como tal. Eso nos puede ayudar mucho. A veces la aguja no es fácil visualizarla, no es fácil verla. Hay unas técnicas para poder mejorar la visualización de la aguja, no solo con el software que pueda tener el equipo, sino con la posición del transductor, con respecto, sobre todo en esas estructuras convexas que nos pueden ayudar a que el procedimiento no sea tan fácil. Y hay otras formas, ya truquitos pues que uno puede utilizar, movilización del transductor, inclusive compresión del transductor o la ayuda de más gel para poder ayudar como a hacer un colchón visual para poder ver la aguja de forma más adecuada. Hay unas 5 reglas de oro que Javier de la Fuente en algún congreso lo mencionó, siempre confirmar la posición, siempre en todos los planos, los pequeños objetivos siempre buscar en el eje corto, elegir el camino más corto y del menos grave al más grave, no hacer el procedimiento del lado más peligroso, por ejemplo, si tiene una arteria ahí al principio del camino, sino hacerlo por el lado contrario. Entonces es clave tener esa idea. Evitar obviamente las unidades neurovasculares, la ventaja de la ecografía es que usted las va a ver, los va a visualizar y los puede inclusive esquivar manipulando la posición de la aguja. Y el objetivo en superficies de las curvas, hacer la angulación como les mostré ahorita, según las características, las indicaciones. Puede haber cualquier tipo de indicación de lesión osteomuscular aguda o crónica, esas son vitales, cualquier indicación, obviamente bien ordenado, y hacer en la toma de decisiones durante todo ese proceso de organización y planificación, mirar qué producto le va a poner. Si usted tiene una tendinopatía aquiliana, primer medicamento que le va a descartar y no ponérselo es un esteroide, así de sencillo. Y hay otras opciones, hay medicamentos homeopáticos que nos pueden ayudar mucho a ese proceso inflamatorio y a controlar esa cronicidad que tiene el tendón, en este caso el tendón de Aquiles. Hay indicaciones, contraindicaciones que hay que también tenerlas presentes para evitar que se siga complicando inclusive el paciente o que quede peor después del procedimiento. Hay contraindicaciones absolutas, sepsis, fracturas, no poner obviamente esteroides en fracturas, las prótesis articulares puede tener una contraindicación, los niños tienen la ventaja que tienen un proceso de curación bastante bueno, distinto a la mejoría que pueda tener un paciente adulto. Los pacientes que ellos le dicen no quiero, no lo insista, porque es que esos son los pacientes que más fácil se pueden complicar. Pacientes que tengan duda o que no quieran o que tengan anticoagulación, inclusive los pacientes con antecedentes de traumas o lesiones laborales, esos pacientes es mejor no meterse uno en intervencionismo porque generalmente le van a decir a uno es que con el procedimiento quede peor.
Entonces, ser muy cuidadosos con ese tipo de pacientes. Las contraindicaciones relativas, hipersensibilidad, dependiendo del medicamento usted lo cambia, enfermedades sistémicas, diabetes obviamente que esté controlada, tendinopatías. Todas las tendinopatías no son contraindicaciones, sino que va a depender del tipo de medicamento que le vaya a poner. Trastornos de la coagulación, si hay una alteración, corregirla, si hay que ajustar el medicamento, se ajusta, si el dolor posiblemente sea de origen psicológico, descartado el procedimiento, o si el paciente tiene un dolor de origen poliarticular, eso también hay que descartarla. Problemas, hay una serie de problemas, como le mencioné, utilizar un medicamento inadecuado, dosis inadecuadas, poner el medicamento en el sitio que no era, utilizar una técnica inadecuada o incómoda, hacer más de 3 procedimientos en el mismo sitio, ya en la tercera con seguridad que no le va a mejorar si no le sirvió en los primeros 2 intentos. Desconocer la causa de la enfermedad, eso también es una razón muy importante que haya un fracaso en el tratamiento de intervencionismo coguiado. Primero hay que aclarar el diagnóstico, establecer el diagnóstico y definir el diagnóstico. Si usted no sabe qué tiene, no le haga procedimientos, porque le duele, esa no es una razón para hacer un procedimiento de intervencionismo. Y no realizar adecuadamente el seguimiento postprocedimiento, eso es vital y de ahí va a depender el buen manejo y la relación médico-paciente con el paciente en sí. Hay un protocolo de todo lo que he dicho, hay un orden desde identificar el punto de la lesión hasta llegar al punto de hacer el escaneo y hacer el procedimiento como tal. Como conclusión, tener un diagnóstico preciso, exacto, definido y no una causa o un diagnóstico como puede ser dolor en pierna, dolor en brazo, y esa es la indicación para el procedimiento de intervencionismo. Conocer también la parte básica del intervencionismo, hacer toda la asepsia, todo lo que es el protocolo de intervencionismo como tal, la comodidad no solo del paciente sino del médico también, tener el consentimiento informado, firmado por el paciente y por un familiar, y seguir todas las instrucciones pre y post procedimiento, que eso nos van a ayudar. Aquí muestro algunos ejemplos. La asepsia que pueda tener para un proceso intraarticular, en este caso, toda la asepsia posible, como si fuera una cirugía. A usted le entra una bacteria a una articulación y es una posibilidad de artritis séptica muy grande y el manejo es mucho más complejo. Aquí vemos todo, el bloqueo del supraescapular, lo que había mencionado Dianita, se ubica por ecografía en la hendidura supraescapular, se ubica, se pone el anestésico y ya con la aguja de estimulación uno busca bajo visión ecográfica el punto y cuando llega al nervio se estimula y se visualiza la movilización del hombro. ¿Listo? Un bloqueo del femorocutáneo también es muy sencillo, muy fácil, se ubica, corte longitudinal, siempre dentro del eje largo. Bloqueo del nervio ciático, aquí observamos la ubicación del nervio, siempre hacerlo antes de la división del nervio tibial y el nervio fibular común, en el punto antes de la división. Poner el anestésico, que eso nos ayuda también, y ya hacer la búsqueda del nervio, se busca en el eje largo y ya se pone el medicamento que se vaya a poner. Aquí lo vemos ecográficamente hablando, la imagen ecográfica como tal. Espérese, yo me salgo de aquí un momentico, 2 segunditos y ya. Para mostrar ya la parte del bloqueo, por ejemplo, aquí vemos, se busca el nervio, la agujita va llegando, busca uno siempre la imagen, la punta de la aguja y en este punto ya aquí viene la punta, se estimula y se inyecta el medicamento exactamente ahí. Bloqueos en una bursa, mire la aguja como va llegando de bien, bonito, preciso, exacto, directo y se pone el medicamento como tal. Aquí ya se observa la distinción
del medicamento. Esto es un hematoma, ya el drenaje del hematoma como tal, llega uno al punto fácil, se aspira y ya termina ayudándole a la recuperación mucho más rápido de la lesión muscular como tal. Solo encuentro aquello que busco y solo busco aquello que conozco. Esto es fundamental para la ecografía musculoesquelética y para intervencionismo ecoguiado. Si uno no sabe lo que busca o no encuentra lo que busca es porque no sabe lo que ve. Gracias. Seguimos con la otra. Paul. Gracias. Mínimas, las básicas para hacer intervencionismo, ya uno se puede meter ya en procedimientos de alto riesgo. Por eso en el proceso de aprendizaje de ecografía musculoesquelética, el nivel avanzado es de intervencionismo ecoguiado, ese es el nivel avanzado. Hay que tener de base primero el básico, que es la ecografía normal, saber cómo se ven las cosas normales, después el nivel intermedio, que es ya patología, y ya el avanzado, que es ya el de intervencionismo. Siempre se han realizado los procedimientos a nivel del codo, inclusive de todas las articulaciones, utilizando los puntos de referencia anatómica, siempre ha sido así, pero con la ayuda de la ecografía ya podemos ubicar muy bien. Todas las especialidades se pueden ayudar de la utilidad de la ecografía para hacer intervencionismo ecoguiado. Es la inyección de un medicamento, lo que había mencionado, en la articulación o en algunos puntos específicos. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir el dolor, recuperar los arcos de movimiento, acelerar ese proceso de curación. Las características de este intervencionismo es para poder visualizar con la aguja el intervencionismo como tal de forma real, en tiempo real. Se puede localizar con exactitud el objetivo, lo que uno quiere bloquear y, importantísimo, no es ionizante, ¿cierto? Hay una gran cantidad de situaciones en las que se utiliza el intervencionismo en codo. Hay que saber, como le dije anteriormente, hay que hacer el diagnóstico preciso de lo que tiene el paciente. No es hacer un bloqueo o hacer una intervención con el solo hecho de que le está doliendo. Hay que definir el diagnóstico. Ya había mencionado las 5 reglas de oro del doctor Javier de la Fuente, que son importantes. Y aquí tenemos para la epicondilitis yo siempre lo hago en eje largo, no soy partidario, nunca lo he sido, de hacer intervencionismo en eje corto, porque como les dije, el eje corto usted no visualiza la punta de la aguja, entonces con el eje largo usted llega con la aguja exactamente al punto donde quiere. Obviamente hay que hacer ese barrido para poder ubicar el punto de la lesión o de máximo dolor y llegar con el medicamento. Las posibles complicaciones, dependiendo del medicamento obviamente, pero pueden ser atrofia grasa, atrofia muscular, hipopigmentación en la piel o algún tipo de lesión a nivel del nervio si llega a lesionar el nervio radial, en este caso si es una epicondilitis lateral. Alguna vez me llegó una paciente, le pusieron un esteroide y se le tocaba el hueco literal y se tocaba el hueso. La paciente era muy sintomática porque había tenido esas complicaciones a nivel del procedimiento. Los recesos, como los mencioné, la fosa radial, la fosa coronoidea son importantes para poder ubicar si hay o no procesos inflamatorios. Aquí observamos la fosa radial y la fosa coronoidea, ubicarlas y llegar con la aguja, ubicarse bien y llegar con la aguja e inyectar el medicamento que le vaya, por escogencia del médico, obviamente con sus criterios médicos, hacer el procedimiento como tal. En el intervencionismo, por ejemplo en radio, aquí es mejor hacerlo en este proceso como en la cadera, en los recesos, en el receso anterior, donde está la cápsula articular y ese medicamento se inyecta ahí para, ya que posteriormente se difunda hacia el espacio articular.
que a veces de pronto la falta de técnica o de experiencia puede lesionar el cartílago inclusive y terminar desencadenando ya un proceso ya degenerativo a nivel de la articulación. En la fosa olecraniana, que es importante, siempre hacerlo del lado menos peligroso al lado más peligroso, o sea, del lado lateral al lado medial. Si usted empieza por el lado medial, puede que esté la posibilidad de lesionar el nervio ulnar, el nervio cubital, tenerlo presente en ese caso. Las bursas holocranianas, determinar, cuando son muy tabicadas, es mejor ya hacer una debridación ahí, ya la parte quirúrgica del ortopedista ya va a definir qué tipo de cirugía. Se le puede empezar a ayudar con infiltraciones localizadas, pero cuando son muy tabicadas, la mejoría no va a ser la esperada o la ideal. Entesopatías del tendón del bíceps, buscar en esa maniobra que mencioné en la valoración ecográfica, la entesis, en el acceso, en la ventana posterior para llegar a la entesis como tal y hacer la instalación del medicamento. El bloqueo del nervio radial, aquí observamos el nervio radial como les mostré, las dos cabecitas, se busca con una aguja de estimulación, se estimula y se confirma que es el nervio radial. Hay unos valores específicos en la estimulación para poder definir si está o no cerca del nervio. Se le pone el medicamento, el que escoja el médico. Aquí observamos ecográficamente, se visualiza el nervio como tal, la aguja va haciendo la instalación, se va haciendo como una disección y se va poniendo el medicamento en este caso. El nervio radial que observamos ya no es distal después de la articulación, sino que puede ser supracondilio, se confirma. Eso va a depender de la patología que tenga el paciente. Aquí observamos cómo se va disecando el nervio con la aguja, obviamente en eje largo, y se va instalando y poniéndole el medicamento alrededor del nervio. El nervio mediano, exactamente lo mismo, ubicar el nervio como tal, antes o después de la articulación, con la misma aguja de estimulación, se pone el medicamento. Aquí vemos, miren aquí cómo va pasando la aguja y ya se va instalando el medicamento como tal. Aquí vemos el bloqueo del nervio cubital a nivel del codo, es la misma técnica, eje largo, ubicación del nervio y ya la inyección del medicamento alrededor. Se debe buscar por encima, por debajo, para que quede completamente rodeado el nervio. Los productos de su gusto. Si es intraarticular, ya la viscosuplementación que ustedes manejen. Esto fue todo, muchas gracias.